entre dos pueblos indígenas, entre el pueblo ayoreo y el pueblo isoseño, diciendo, bueno, éramos enemigos en el pasado, los antepasados se mataron ahí en el Isoso, los ayoreos atacaron, habían contraataques de los isoseños, etc. ¿Y por qué no nos encontramos juntos y hablamos sobre nuestros problemas? Y el más importante en ese encuentro era aprender los ayoreos, los isoseños y los isoseños de los ayoreos que vivían ahora en una misma problemática, que tenían los mismos problemas. Por eso Bonifacio ha formulado la idea, tenemos que darnos la mano uno al otro. La creación o la conformación de SIDOC fue idea de don Jorge, ¿no? En el 82 él tuvo la idea de hacer una reunión. En esa época le llamábamos encuentro, en el 82. El primer encuentro en 1982. Vinieron indígenas isoseños, guaraníes, ayoreos, chiquitanos de Concepción y Lomerío, y también estuvieron los matacos en esa primera reunión. Fue una locura porque eran casi 100 personas y bueno, tuvimos que organizar todo porque fue ahí en la casa, en la oficina. Ahí se hizo la reunión y tuvimos que organizar todo, todos teníamos que hacer de todo. Por supuesto, los indígenas siempre han tenido formas de organización. Nosotros estábamos mirando que esas organizaciones correspondían a las preguntas muy locales, por ejemplo, el sistema de los cabildos, que miraba solo lo que pasa en la comunidad. No había una propuesta que iba más allá del horizonte de la propia comunidad. Y los mismos indígenas vieron la necesidad de formar una organización que daba una respuesta a las nuevas formas en las cuales estaban viviendo. Ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? Se organizaron, hicieron sus planteamientos, formaron sus comisiones y luego ya en las conclusiones decidieron conformar, ¿no? una organización de base de todos los indígenas de acá del Oriente. En ese momento no había ninguna ONG en Bolivia que específicamente enfocaba el problema indígena. Habían otros que miraban desde el punto de vista campesino, los otros desde el punto de vista sindical, etc. Pero no había ninguna ONG que trató de ver la problemática indígena desde el punto de vista de su propia cultura, sin ser culturalista. Como los hermanos chiquitanos y los abas, que son más activos en las reuniones, siempre cuando hay algunas cosas que plantear, ellos lo levantan las manos sin temor a nada, piden la palabra y dicen las palabras, por más que no lo dicen bien, pero lo dicen. Eso no lo tenemos nosotros. Tomamos, por ejemplo, un grupo como los isoseños chiriguanos del sur y los ayoreos. Los isoseños tienen una estrecha jerarquía del mando desde arriba abajo, porque viven en un hábitat muy complicado, donde tenían que manejar el agua y tenían que tener, en cierta época, tenían que mantenerse a un orden estricto para poder sobrevivir en una zona del árido Gran Chaco como agricultores. Entonces, esta estructura tan rígida se tenía que ver también en los propios proyectos, ya que no se podía saltar a las autoridades, no había que implementar nada, etcétera, en la estructura, sino respetarlo, ¿no? Y reforzar de lo que ellos sabían. Con los ayoreos era diferente. Los ayoreos es un pueblo que eran nómadas o ex-nómadas, que vivían ahorita en comunidades que no tenían una jerarquía pronunciada. Entonces, para organizarlos era mucho más difícil, porque si tú querías convencer a una comunidad ayoreo, tenías que convencer persona por persona, ¿ya? Mientras en el Isoso
se discute, se nivela la palabra, como ellos dicen, y llegan a un sí o a un no. Con los ayoreos es totalmente diferente. Entonces el trabajo de enfocarlo, y hay también nuestros errores al principio, pensando que es muy fácil a introducir nuevas formas organizativas, es sumamente difícil. Hemos aprendido a respetar las organizaciones locales y tal vez reforzarlos como ellos lo han querido. Entonces las diferencias culturales son no solo importantes, sino para nosotros son definitivamente que definen el éxito o el fracaso de un proyecto. Los isoseños le pusieron el apodo de Tiano y Timbae, que quiere decir vieja sin nariz. ¿No? ¿Por qué vieja sin nariz? Yo no sé por qué le pusieron. Los ayoreos también le han puesto un apodo, ¿no? Que le dicen abujá, pero es por la barba larga, ¿no? Creo que quiere decir hombre con barba o barbudo, algo así, ¿no? La propuesta era, tienen que ellos aprender a manejar el instrumento de desarrollo que es el proyecto. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario trabajar con los propios indígenas esa división un poco artificial pero operativa entre lo que son los líderes políticos y lo que son los técnicos, los profesionales de su pueblo, que son los que deben sacar adelante sus proyectos. Entonces, ante eso surge la idea, capacitemos a un foco de indígenas, hombres y mujeres, para que puedan ir aprendiendo tanto de la gerencia de proyectos, de la eficiencia, de la metodología de los proyectos de desarrollo, como capacitemos también a las comunidades de base en la apropiación de las tecnologías adecuadas que se van generando en diálogo con ellos y de ese conocimiento que tiene que enriquecer su propio conocimiento tradicional. Un ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en Concepción hace un año, entonces yo realmente estoy sorprendido en una comunidad que es Santa Mónica. Ya hace 3 años está implementando un plan de manejo, empezó desde el 99, el primer corte, del 2000 a 2001, y yo te digo que al organizar, digamos, el comité forestal, está organizado, digamos, por grupos de trabajo, por eso está, digamos, un poquito para ser autogestionados. Ellos mismos ya hacen, digamos, su censo comercial, vos basta lo dices, aquí lo van a hacer, lo hacen. Ellos mismos ya hacen su corte de acuerdo al mapa del plan operativo. Ellos mismos hacen sus caminos, ellos mismos despachan y ubican. O sea, no va a haber, digamos, en esa comunidad que alguien venga y lo quiera engañar, porque ellos mismos despachan su producto. La transferencia del proyecto se entiende como, bueno, vamos a trabajar con una meta de 5 años, donde vamos a poder medir ese avance de capacidades. Y a los 5 años estamos pensando, tiene que haber una capacidad de autogestión mayor en todos esos planos. Obviamente va a haber desbalances. El seguimiento en el desarrollo es lo más importante, o sea, no es el dinero. El seguimiento y estar día por día en esa zona. Si nos vemos, por ejemplo, solo el departamento de Santa Cruz, hay 2 organizaciones en este vasto territorio, la Chiquitanía, que abarca de Santa Cruz hasta Puerto Suárez, que son unos 500 y pico kilómetros de norte a sur, otros 500, no, hasta más, son 800 kilómetros. Hay una organización consolidada que somos nosotros y los otros van de vez en cuando. Yo creo que ahí está el secreto. Nosotros siempre hemos dicho, tenemos que estar en el sitio y hacer un seguimiento. Y esto no puede durar 4 años, 5 años, es un desarrollo de 15 años y vemos que hay logros cuando lo vemos en el tiempo y eso es gracias a una presencia constante ahí en el campo, en el trabajo. Estando muchos años, digamos, en el Lomerío, yo entraba al monte, me quedaba ahí 10, 20 días, ¿no?, de hamaca, y los compañeros iban al río a pescar de noche, yo nunca iba, ¿no? Me perdí mucho tiempo, perdí como 11 años, estando en el Lomerío nunca iba a pescar. Cuando me salgo de APCO, me voy a una empresa privada, Sobolma, voy a Guarayos, y lo primero que hago es ir a pescar, y me gustó, y ahora sigo pescando.
En estos 20 años de vida de APCOP hemos tenido 2 crisis en la oficina, ¿no? Una en el año 90 y bueno, otra en el 99, ¿no? En el 90 tuvimos problemas más que todo con el personal, ¿no? Un grupo de personas que trabajaban en la oficina creo que tenía un poco más de ansias de poder y bueno, y se organizaron y pedían cosas que no podían ser, ¿no? Que eran injustas además, ¿no? Así que bueno, tuvimos problemas, reuniones tras reuniones tratando de solucionar el asunto y bueno, a la final sí se pudo superar ese problema, ¿no? Pero tuvo que haber también una reestructuración de personal y además tuvimos que reformular nuestros estatutos. En todo ese trabajo que me correspondió es que iniciamos un proceso de revisión de los papeles que la anterior administración había dejado. De hecho, se hacía una contabilidad, pero era una contabilidad un poco doméstica, lo diría yo. Se hacía una auditoría por parte de Price, pero no a los estados financieros, porque APCO no contaba con estados financieros ni con balances. Lo que hacía era Price auditar la línea de proyectos, o sea, los financiamientos, presupuesto de ejecución y saldos. Cuando yo ingresé, propuse al director de APCO que Price también audite los estados financieros. Por lo tanto, teníamos que trabajar con una contabilidad. Entonces se inició un proceso de reestructuración en la parte contable, ¿no? Realmente, si lo vemos, se inició con una contabilidad como debe ser. A partir de los años 90 cambió y han habido siempre más exigencias hacia nosotros de hacer proyectos productivos. Nosotros hemos visto que nuestra fuerza, nuestra fortaleza no era esto, pero frente a los financieros teníamos que cambiar también nuestra política. Yo creo que hoy ya no lo haría. A raíz del 90, APCO reorienta sus esfuerzos y se concentra en ejecutar los proyectos de desarrollo bajo las exigencias de la cooperación que buscan eficiencia, eficacia y oportunidad. Entonces nos centramos más en sacar adelante los proyectos de manejo, porque el proyecto de Lomerío fue uno de los primeros proyectos y escasísimos, diría yo, en el mundo, de participación comunitaria haciendo un manejo de bosque, ¿no? Porque una cosa es manejar un bosque como empresa y otro es manejar un bosque de las comunidades con participaciones que son más complejas, que suponen niveles de concertación permanente entre el interés comunal, el intercomunal, suponen desafíos de construir una empresa colectiva, de articularse una lógica de mercado a la que no están compartidas.